Buenos días, el día de hoy vamos a utilizar la herramienta Excel para graficar y para ordenar datos de variables tanto cuantitativas, en este caso cuantitativas discretas, como cualitativas. Entonces empezamos por lo siguiente. Tenemos el ejemplo que vamos a utilizar es: dentro de una comunidad se tienen 10 familias diferentes, las cuales se ordenan de la siguiente manera. Entonces tenemos que la familia Álvarez tiene 2 televisores, tiene 3 hijos, tiene casa propia, no tienen biblioteca y tienen un carro. Listo. Y así sucesivamente puedo ver la familia Bolívar tiene un televisor, tiene 2 hijos, casa arrendada, tienen biblioteca y tienen una moto. Entonces, todos los datos que se presentan acá se escribieron, simplemente se escribieron en Excel. Veamos que empieza con la familia Álvarez, sigue la familia Bolívar, Castro, Díaz, Gómez, Ortiz, Pérez, Guzmán, Rodríguez y por último la familia Aguirre. Entonces, lo que se nos pide es ordenar los datos en Excel y realizar en Excel gráficas de acuerdo a los datos presentados. Vamos a empezar con ordenar los datos. Voy a escoger, démonos cuenta que, bueno, aquí sale una manito, por lo general el puntero del mouse es una flechita, aquí sale una manito, y aquí en Excel aparece una cruz. Lo que voy a hacer es lo siguiente: escojo aquí, doy clic sobre la primera familia que me aparezca y me voy desplazando hacia abajo sin soltar el clic. Cuando llego aquí a la familia, a la última familia, suelto el clic y me dirijo acá donde dice ordenar y filtrar. Entonces, ordenar de A a la Z. Me pregunta, dice, Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección, o sea, estos datos que están aquí al lado de lo que yo seleccioné. Estos datos no se ordenarán ya no que no se han seleccionado. ¿Qué desea hacer? Pues deseo ampliar la selección. Entonces amplío la selección y ordeno. Hasta ahí no hay ningún misterio. Ya puedo ver que me quedó de primera la familia Aguirre, que era pues la que estaba en orden alfabético, la primera que aparece en orden alfabético, y ahí continúan. Otra cuestioncita que voy a hacer es esta variable biblioteca, la voy a trabajar como variable cuantitativa discreta. Entonces no le puedo meter ahí palabras, ¿sí? Porque las variables cuantitativas se supone que son numéricas. Entonces voy a escribir un 0. ¿Listo? Continuemos entonces. Para el ejemplo voy a trabajar con dos variables. Una variable va a ser cualitativa, en este caso voy a trabajar con vehículos, ¿sí? Si no tienen vehículos, si tienen carro o si tienen moto. Y voy a trabajar con el número de hijos. ¿Listo? Entonces esas son las variables que yo voy a graficar en este caso. Empecemos por el número de hijos, ¿sí? Entonces aquí voy a escribir número, de hijos. Entonces, número de hijos, no hay ninguno que no tenga hijos, todos tienen hijos, así sea uno, entonces voy a escribir 1, 2 y 3. Tenemos 1, 2, 3 hijos. Ah, y hay una familia que tiene 4 hijos, entonces 4. Listo. Número de hijos. Entonces, los que tienen un hijo, ¿cuántos son? 1, 2. Podría contarlos. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando se hagan análisis estadísticos no se van a tener 10 familias. Se van a tener 1000 familias, 100 familias. Y hasta que uno cuente cuántos hijos tiene, se le va el tiempo. Entonces, vamos a utilizar herramientas de Excel para contar. Entonces, vamos a escribir aquí en la casilla que está al pie de 1, voy a escribir acá igual. Cuando yo escribo igual, o cuando escribo en vez de igual, escribo más, empiezo a ingresar una función. ¿Listo? Entonces aquí voy a escribir igual y voy a escribir con. Ahí empecé a escribir co
y me salen todas las opciones que tiene Excel. Entonces sigo, contar, ahí me dice contar, pues esa no es la que necesito, contar punto, sí, listo, contar punto, sí, abro, y ahí ¿qué me dice? Abro paréntesis, ¿qué me dice? Necesito un rango y un criterio. ¿El rango cuál va a ser? Número de hijos, este va a ser el rango, listo. Y aquí hay que estar pendiente porque en Excel en algunos dice rango, punto y coma, criterio. En este caso me dice rango, coma, criterio. Voy a escribir rango, coma, ahí como que le voy obedeciendo al programa. Criterio, ¿cuál es el criterio? Cuando son variables cuantitativas, solo escribo lo que quiero que busque. Entonces va a ser 1. Criterio 1. Cierro paréntesis, doy enter. Me da que son 3 hijos. ¿Qué pasa acá? Si yo doy clic acá y arrastro la fórmula, esto es a lo que estaba haciendo, doy clic, no suelto y arrastro, se me van a copiar la fórmula que yo escribí aquí abajo, pero cuando se copia, como que miremos algo. Acá tenemos estos datos seleccionados, pero aquí le doy escape, si le doy acá y escojo acá, bajo 1 y aumento aquí abajo 1. Entonces eso no es lo que necesito. Entonces para corregir eso, yo voy acá, la primera ecuación que introduje, y aquí me voy a la parte final, le pulso F12. F12 no, sino F4, perdón. Y aquí nuevamente pulso F4. Y ahí veo que se me acaba de poner un signo de pesos en la columna, que en este caso es la C, y empieza desde la fila 3. Y aquí un signo pesos, columna C, sigue en la columna C, pero ya fila 12. Esos signos pesos, cuando yo estoy introduciendo funciones en Excel, me indican que se está fijando ese valor. ¿Listo? Entonces ahí empezamos, ya tengo eso. Entonces lo que voy a hacer es, vuelvo a hacer la misma operación de arrastrar y me cambiaron los valores. Pero ¿qué pasa? Aquí me queda de que el criterio, aquí es 1, no es cierto. Aquí el criterio es de 2 y enter. Lo mismo acá, rectifiquemos que me quedo, sí es de 2. Aquí el criterio no va a ser de 2, sino va a ser 3. Y por último el criterio de 4 no es 1, sino es 4. Aquí enter. Me doy cuenta que hay 3 familias que tienen un hijo. 1, 2, 3. Efectivamente hay 3 familias que tienen un hijo. Son la familia Aguirre, la familia Díaz y la familia Pérez. Y solo hay una familia que tiene 4 hijos, que es la familia Castro. Continuemos por acá. Número de hijos, y la otra variable que voy a trabajar son vehículos. Vehículos, ya tienen ahí. Vehículos. Listo. Entonces, los criterios que voy a tener es que no tiene vehículos, que tiene, pongamos el primero moto, vamos primero moto y seguido de carro. Listo, entonces, misma operación, igual, contar, punto sí, abro paréntesis, rango, este va a ser el rango, y aquí pues ya sé qué va a pasar, entonces, cuando yo escojo este rango, voy a darle de una vez F4. Puedo darme cuenta que me fijó todo lo que yo escogí. Entonces lo dejamos ahí fijado. Coma, como esta es una variable discreta, discreta no, sino cualitativa, tengo que abrir doble comilla para que me lea lo que necesito que cuente, ¿sí? Entonces doble comilla,
y escribo exactamente como lo escribí en las casillas, no. Entonces va a contar los nos que hayan ahí. Hay 2 no. Hago la misma operación, arrastro acá y aquí modifico en esta parte moto. Entonces quiero que la moto, es mayúscula acá, moto. Cierro. Hay 2 familias que tienen moto. Y carro, voy a darle aquí, carro. Hay 6 familias que tienen carro, 2 tienen moto y 2 no tienen vehículo. Listo. Ahora, ya tengo los datos ordenados en Excel y se preguntarán, ¿para qué hice esto? Esto lo hice para poder graficar los diagramas, digamos, de tortas o diagramas de barras en Excel. Entonces, vamos a ir a escoger esto de acá, lo escojo manteniendo el clic. Aquí doy clic, lo mantengo y me voy voy arrastrando el mouse hasta donde necesito escoger. Listo. Voy aquí a esta parte donde dice insertar. No le doy gráfico recomendado porque ya sé qué gráfico quiero. Digamos, en este voy a utilizar un gráfico de torta y este me parece bonito. Listo. Ahí ya tengo mi gráfico. ¿Qué pasa? Título del gráfico. Aquí puedo dar el título del gráfico y voy a ponerle número de hijos. Número de hijos. Listo. Doy clic en cualquier otra parte y ya, ahí me quedó mi gráfico. Listo. Ahora, vamos al siguiente. Escojo estos datos, los datos que tienen su variable junto con la cantidad de veces que se repite. Nuevamente insertar, voy acá, no quiero que sea otra torta, quiero que sea un gráfico de barras. Pongamos unas barras en 2D, en 3 dimensiones, se ven chéveres. Listo. Aquí me sale la flechita del mouse, como con 4 flechitas alrededor. Eso es que me da la opción de moverlo. Entonces aprovecho, lo muevo. Para moverlo tengo que mantener presionado el clic. Listo. Y aquí, título del gráfico. ¿Cómo se va a llamar? Vehículos. Borro eso. Y escribo vehículo. Vehículos. Entonces, ¿qué me está indicando? Hay 2 familias que no tienen vehículos, 2 familias que tienen moto y 6 familias que tienen carro. Hasta ahí va el ejemplo de cómo se grafica en Excel. Espero que cualquier duda que tengan puedan, no sé, hacérmela saber. Espero que estén muy bien, muchachos. Hasta luego.